Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Las amigas y conducción de Entérate con Leslie. Una edición más en el bloque jurídico y tengo el placer de presentar a un destacado abogado, doctor en Derecho. Él es Julio Ramón Cadenillas Díaz, quien ha publicado hace poco, en tiempos de COVID-19, justo ha sacado esta obra titulada Manual para la recuperación de la dignidad del peruano, propuesta de una constitución política para el bicentenario. Despierta peruano, despierta, rompe cadenas mentales. Julio Ramón Cadenillas Díaz, que es el motivo ahora de esta entrevista. Vamos a conversar con él algunos aspectos de su importante obra que ha publicado en tiempos de COVID, y el título nomás ya es muy atractivo para debatir en estos 20 minutos. Muy buenas noches, doctor Julio Ramón Cadenillas Díaz, y bienvenido nuevamente a Entérate con Leslie. Buenas noches, Nelly. Qué gusto saludarte nuevamente después de tanto tiempo y de tanta prácticamente soledad, ¿no? Porque uno se ha tenido que encerrar en su círculo casero para evitar lo que puede estar pasando afuera. Un gran saludo a tus seguidores. Para mí es un honor estar nuevamente ante ellos y ante ti, Nelly, con todo cariño. Muchísimas gracias, Julio. Siempre eres bienvenido, y justo en uno de los últimos programas presenciales que tuvimos fue que diste a conocer una primicia en Entérate con Leslie sobre el proyecto de esta obra que hoy ya es una realidad. Lo has publicado en tiempos de COVID, lo cual tiene también un gran mérito, ¿no? Y quisiera abordar contigo algunos aspectos. Uno de los temas, voy a colocarme los lentes para poder revisar mejor la obra. Uno de los temas que fue materia incluso de conversación en un programa anterior es que hablas justamente de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a la estructura, nación, ¿no? y territorio. En este tiempo de COVID-19 hemos visto cómo las Fuerzas Armadas en una primera etapa han hecho un despliegue de esfuerzos por tratar de ayudar a muchas personas, ¿no? Y en esta segunda etapa se viene tal vez con mucha más fuerza, teniendo en consideración que el presidente del Consejo de Ministros es un general, ¿no? del ejército, y que se dice que los militares tienen naturaleza, el planeamiento estratégico, saben cómo identificar escenarios de guerra, operativos, y también encontrar la solución. Hago esta introducción porque evidentemente las Fuerzas Armadas cumplen un rol importante en nuestra sociedad, pero tú en esta obra planteas de que en esta propuesta de constitución planteas de que ya no debería existir Fuerzas Armadas, sino invocar lo que es el Tratado de Reciprocidad, de Asistencia Recíproca. A ver, coméntanos un poquito, Julio, sobre ese aspecto innovador que introduces en tu obra. Mira, primero que nada nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad ya de acá para el futuro ya está cambiando bastante, ha cambiado bastante. Entonces nosotros estamos haciendo ¿qué te puedo decir? Una inversión de tantos recursos económicos necesarios para otra cosa, ¿no? Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas pueden entrar en alguna situación de guerra, pero no estamos en guerra, pueden tener planteamiento estratégico, todo lo que tú quieras, pero la decisión es decisión política. Lo que tienen que manejar toda esta situación son los civiles, nosotros, sino que el problema es que nosotros tenemos una democracia, pero una democracia representativa delegativa. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que nosotros escogemos a nuestros representantes, pero a la vez nosotros le estamos dando la potestad de que ellos hagan lo que les da la gana prácticamente, ¿no? Ellos personifican a la nación, y porque personifican a la nación, ellos van a hacer, y como lo están haciendo hasta ahora, ¿no? No hay un consenso, no hay una reunión, no se ve que el Ejecutivo se junta con el Legislativo para ver qué cosas es lo que pueden hacer, cómo se puede solucionar mejor esto. Ahora,
nosotros somos un pueblo indisciplinado, somos un pueblo desconsiderado con relación a las normas. No, Bryce Echenique decía, el Perú es un país con muchas leyes, pero sin ley. ¿Y eso qué significa? Que la única ley que nos va a salvar es la ley que nosotros tenemos internamente de querer cumplir las disposiciones, ¿no? Entonces, contra eso no vas a sacar un hombre con fusil, ¿para qué? Para que le dispare, así como no van a ver cuántos cuevas van a ver que agarran y hacen ejecutan la justicia por su propia mano. Pero en tu propuesta planteas que no debería, o sea, en tu nueva propuesta, acá lo tenemos, título 3 de tu propuesta, ¿no? Dice el Estado, la nación y el territorio, dice, somos un Estado pacífico y conciliador, por ello, siguiendo las pautas de la Organización de Estados Americanos sobre la pacificación de la región, eliminamos las Fuerzas Armadas y damos cumplimiento al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y aceptamos reglas ante la presencia de algún eventual diferendo con otro Estado sudamericano. A ver, de repente supongamos que estamos en este tema del COVID-19, en este escenario que vive el Perú, ¿no? Y si calzamos tu propuesta, el Tratado de Asistencia Recíproca podría suplir la ayuda, el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas en estos momentos de ir a los lugares más recónditos del país, a entregar alimentos, a brindar la seguridad. ¿El Tratado de Asistencia Recíproca podría suplir esa función en este escenario? No, el Tratado de Asistencia Recíproca tiene solamente la finalidad de mantener la paz. Si vamos a hablar de llevar ayuda a los lugares más remotos, eso tiene que hacerla. Eso no debería ni siquiera existir. ¿Por qué? Porque si el gobierno estuviera, el verdadero gobierno, tú no vas a construir tu casa comenzando en la azotea. Eso sería ilógico. Tienes que comenzar de la base. ¿Y cuál es la base de la estructura política del Estado? El distrito. De ahí tiene que comenzar. El alcalde tiene que ser una persona capaz de organizar a la población. Porque casualmente con la población organizada, ¿qué puedes hacer? Uno, tienes que controlar a tus autoridades. Dos, puedes organizar para llevar las ayudas donde pueda ser necesario. Tenemos que tener una autonomía en ese sentido, que nosotros somos los titulares del poder. Nosotros elegimos a estos señores para que sigan nuestras directivas. Nosotros no estamos esperando que ellos quieran hacer lo que quieren. Te refieres a los gobernantes, a las autoridades elegidas por el pueblo, pero me estoy refiriendo al tema de las Fuerzas Armadas que no son elegidos por el pueblo. Ellos tienen una formación específica de defensa nacional, ellos están para defender a su país, a su patria de cualquier invasión, guerra, conflicto que se pueda presentar en nuestro país. ¿Tú mantendrías a las fuerzas, tu propuesta dice suplir el rol de las Fuerzas Armadas por el Tratado de Asistencia Recíproca? Pero en realidad esto probablemente es un punto muy debatible en el Perú, ¿no? Que podría generar corrientes de opiniones a favor o en contra, sin duda, ¿no? Pero creo que lo que no se puede perder de vista es que las Fuerzas Armadas sí son preparadas para poder reconocer escenarios de guerra, de conflictos operativos y plantear una estrategia de salida. Ellos, en este tema de COVID-19, por ejemplo, supongamos que esté vigente tu propuesta y con esto vamos a generar opiniones, ¿no? Que esté vigente tu propuesta, por eso vuelvo a incidir, el Tratado de Asistencia Recíproca es si es que mi estado se encuentra amenazado por otro estado, pido o alego el Tratado de Asistencia Recíproca. Pero en el tema de COVID-19, por ejemplo, somos un país muy diverso, no somos un país desorganizado, indisciplinado, lo hemos visto con el tema de COVID-19. Entonces,
incluso hasta las propias Fuerzas Armadas y Policía Nacional, incluso en algunos aspectos los hemos sacado de sitio, ¿no? Porque hay cosas que también nosotros como ciudadanos hacemos que son realmente sorprendentes, ¿no? Entonces, es un punto, Julio, a debatir en esta propuesta. Habrán quienes estén de acuerdo, habrán quienes no lo estén. Una opinión muy personal, para que tú puedas haber planteado una propuesta de reemplazo de las Fuerzas Armadas por el Tratado de Asistencia Recíproca, ¿qué te motivó? ¿En qué te sustentaste? ¿En qué te inspiró a hacer esta propuesta puntual? Puntual es que, mira, uno, que nosotros hasta ahora no hemos ganado una guerra. Chile nos ganó, Ecuador, bueno, por walkover le hemos ganado. Pero la decisión, así, digan que sí, que han trabajado, que han ido a luchar heroicamente, todas esas cosas, a las finales hemos perdido, porque siempre los políticos son los que han cedido el terreno. El kilómetro cuadrado que le hemos regalado a Ecuador fue cuestión política, no fue cuestión guerrera. ¿Cómo se llama? Lo que es la tripartita, ahora esa parte de Colombia, que nos quitó Colombia, eso también fue en la época de Leguía. Fue las Fuerzas Armadas, pues no dispararon ni un tiro, y a las finales Leguía entregó todo. Ahora, nosotros, mira, en 1949, cuando Costa Rica decidió no tener Fuerzas Armadas, Nicaragua, que era un país belicoso y expansionista, quiso aprovechar esa situación para invadir Costa Rica. La población se organizó y se fue a parar a la frontera y dijo, bueno, ustedes quieren entrar adentro, nosotros estamos sin armas, ustedes están con armas. Y no entraron los nicaragüenses, no siguieron. Claro que a nosotros nos falta muchísimo para tener esa capacidad, creo, ¿no? Aunque en Tacna la población está muy bien concientizada en eso. Se puede organizar y se puede poner frente ahí a los chilenos. Además, mira, no sé por qué hay todas estas cosas. Ya se ha calmado, ¿no? Un poco todo esto. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos los mismos orígenes. Nosotros somos descendientes, herederos del imperio más poderoso que ha habido en esta zona. En esta zona que no sé por qué le llaman América, si a las finales también lo descubrió Colón. Como somos todavía colonizados mentalmente por Europa, entonces aceptamos lo que ellos nos digan, estos son indios, ¿no? Estos son indios, y nosotros decimos, nosotros somos Indoamérica, no, un ratito. Si fuéramos indios estaríamos en India. Ese fue un error de Colón, porque Colón murió pensando que había llegado a India. Y él nunca llegó ahí, él vino acá a esta zona que a la final se llamó América. ¿Y quién le puso América? Por Américo Vespucio. Y Américo Vespucio ni siquiera había venido por acá todavía, ¿no? Con Colón. Bueno, hay algunos otros aspectos, por ejemplo, en lo que sí me parece que es muy interesante en la obra es que consideras que un ciudadano no necesariamente es aquel que cumple 18 años. Y ahí queremos incidir. Siempre en tu propuesta también dices un ciudadano no es aquel que elige el mal menor, ¿no? Y es justamente... La democracia. Así es. Entonces, la democracia no solo se reduce a la ciudadanía de 18 años y que ya voy a poder libremente votar, ¿no? Elegir a mis autoridades. Ahí está el punto de quiebre con nuestro sistema democrático. Explícanos un poquito esta propuesta, qué debe hacer realmente un ciudadano cuando cumple 18 años. ¿Qué debe hacer por su país? Claro. Mira, lo que pasa es que nosotros no incentivamos a los jóvenes a hacer patria, porque eso se debería, los políticos inclusive se debería enseñar desde el colegio, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso yo estoy proponiendo que cuando terminan quinto de secundaria, como ya no debe haber servicio militar, no debe haber Fuerzas Armadas, debe haber un servicio civil, que los jóvenes de quinto año que vayan un año a servir a los viejitos, a los ancianos, a los desposeídos, a todos un año. ¿Para qué? Para crear conciencia civil, civilidad. Tenemos que esperar
de que esos ciudadanos busquen que crear lazos firmes de unión en el Perú, que creen conciencia de que son parte de un todo, y que como es parte de ese todo, tiene que aprender a contribuir para un mejor desarrollo, para desarrollarnos socialmente, en todo el sentido. Tiene que ser ciudadanos que tengan la responsabilidad de que cuando tengan su trabajo tienen que cumplirlo a cabalidad y tienen que cumplir con sus obligaciones, porque todo derecho genera una obligación, es una moneda, las dos caras son las dos caras de una moneda. Sí, y también hablas un poco también del origen de las comunidades o nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que se ha desconocido su origen, han sido históricamente marginados, no han sido insertados en nuestra sociedad hasta el día de hoy, y por ello somos una sociedad que sigue aún discriminando. ¿Qué propones tú con relación a tu proyecto con relación a los pueblos indígenas? Mira, primero que ya no se le debe dar denominación de indígenas. Si bien es cierto, son indígenas porque son naturales de acá, pero acá se tergiversa el término indígena con el término con la forma despectiva que nos trajeron los españoles, de indios, de objetos, de seres inanimados, de seres despreciables, ¿no? Entonces se le debe quitar esa denominación y se le debe integrar a la actividad económica. Ellos son suficientemente capaces de poder hacer consorcios. Mira, cuánta papa tenemos en el Perú, cuánta calidad de papas tenemos en el Perú, como 2000 dicen. Sin embargo, importamos papa. Importamos papa. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, por eso, si reactivamos las comunidades, las integramos a la actividad comercial, a la actividad social, de todo el, ¿cómo se llama? El ámbito local, entonces le vamos a dar forma de participación. Y ahí también esa propuesta que digo que la democracia solamente es ir a buscar, a elegir el más menor cada 5 años, se tiene que convertir, se le tiene que agregar la democracia participativa, porque la participación de nosotros es fundamental. Nosotros somos los que debemos elegir cuál es la mejor forma de nuestro desarrollo. Es más, nosotros debemos de decidir cuál es la clase de educación que le debemos dar a nuestros hijos. Y ahí evitaríamos toda esta cuestión de que nos quieren meter la ideología de género, nos quieren meter cosas que vienen de ahí de las fronteras, de todo lo que tenemos ahora. Por eso Vargas Llosa decía, nosotros somos un país muy acomplejado, nos creemos europeos, ¿no? Y si me permite, si da tiempo un poquitito, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo he tenido la suerte de estar en los 5 continentes. He estado en Europa, lindo. Cuando me voy a Europa no quiero ni regresar acá. Pero tengo que regresar porque, bueno, sea como sea, es mi país. Bueno, pero eso también puede ser un sentimiento despectivo hacia tu país, cuando tú estás proponiendo todo lo contrario. No, pero te digo, no por despreciar, pero sí por comparar. Entonces nosotros no estamos a nivel de Europa. Oceanía también es muy adelantado. En Asia, más o menos, yo estaba en China nada más, pero China es un país que es medio movido, así todo, pero pese a todas esas cosas está limpio, está ordenado, ¿no? En África yo me fui al Congo, y cuando caminaba por el Congo veía cerros de basura, las combis asesinas botando humo negro y corriendo a toda velocidad, los mercados ambulantes por afuera, por dentro desaseo, ¿no? Prostitución infantil, lugares de miseria absoluta, extrema, peleándose entre ellos, acaban de salir de una guerra entre ellos. Entonces, mis amigos a veces cuando yo les cuento esto me dicen, oye, ¿cuál es el país más bonito? No me preguntes cuál es el más bonito, ¿a cuál me acostumbraría yo más rápido? ¿Por qué? Porque en el Congo es como si estuviera en el Perú, solamente que la raza es negra, ¿no? Pero en cuanto a mi basurita y todas las moscas, todas esas cosas, estaría igual que en Perú, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que si todos queremos vivir bien, todos tenemos que buscar la mejora.
todos tenemos que contribuir a mejorar esto. ¿Y cómo podemos hacerlo? No vamos a ir a reclamarle a Vizcarra, porque Vizcarra nos saca los tanques, así como tú ves, nos puede sacar los tanques, nos manda la policía y todo, y nos meten el Rochabús y nos tenemos que ir, ¿no? Y no hemos reclamado nada. En cambio, si está abajo en el distrito, tú tienes al alcalde, a tu autoridad cerca de ti para reclamarle, y tú tienes que participar en los presupuestos, todas esas cosas. Bien, en tu proyecto, sí, ya para cerrar la entrevista, en tu proyecto hablas mucho de que debemos empezar desde los gobiernos locales, que la participación de la ciudadanía tiene que ser a nivel de los gobiernos locales, y en eso sí concuerdo totalmente contigo, que es la forma de cómo fortalecer y perfeccionar o hacer democracia es justamente que los vecinos participen en la gestión municipal, que los vecinos aporten con sus ideas, no solamente a través de las juntas vecinales, que sería lo ideal porque es una comunidad vecinal organizada, sino que los vecinos aprendan en esta etapa de su vida a participar, a opinar, y que también necesitamos de representantes que sean altamente abiertos, ¿no?, al debate, al diálogo. Muchas veces no permiten a personas, a vecinos participar por temor a las críticas de su gobierno, pero nos olvidamos que esa capacidad de autocrítica es la que enriquece realmente la democracia y la gestión de los funcionarios. Doctor Julio Cadenías, nuevamente felicitarlo por su proyecto. Es muy interesante y evidentemente le deseo un auguro. Hay un éxito en el mismo. Sé que hay propuestas que son muy candentes, como el tema del reemplazo de Fuerzas Armadas. Usted habla de una estructura renovada de Estado. Y es un poco la que nos acercamos, ya que hay una propuesta innovadora que bien puede generar corrientes de opiniones a favor o en contra. De todas maneras, la intención de esta propuesta es generar el debate, generar una respuesta ciudadana, generar cambios que se necesitan. Y esto tiene mucho que ver con lo que la pandemia nos está demostrando en este tiempo. En las carencias, en las deficiencias, estamos dándonos cuenta que hay que renovar la visión de Estado y la visión de gobierno, y sobre todo la participación. Palabras finales, doctor Julio Cadenías, para cerrar la entrevista. Sí, Leslie, pero tienes que darte cuenta que aparte de eso también nos está demostrando la clase de personas que tenemos. Sí, que en vez de contribuir en esta situación tan extraordinaria, en vez de contribuir a que las cosas vayan bien, están buscando que enriquecerse. Así es, doctor. Enriquecerse con el oxígeno, enriquecerse con las medicinas y sobre todo el egoísmo a flor de piel. Ningún nivel de sensibilidad humana para atender a las personas. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar ese problema? Esa es la cuestión de fondo. ¿Cuándo vamos a comenzar? En cambio, lo tenemos que comenzar desde ahora mismo, doctor Julio Cadenías, y su propuesta cae a pelo en ese sentido. Vuelvo a reiterar, hay propuestas como el reemplazo de Fuerzas Armadas que podrían generar el debate mayor, pero evidentemente en una democracia se debate, se dialoga y se construye. Gracias, doctor Cadenías, por este enlace con el programa. Felicitaciones por su obra, ¿no? Y que sigan los éxitos y que siga usted aportando. Lo importante es generar un debate constructivo. Eso es la idea y le agradecemos por habernos participado de su publicación. Bien, Leslie, muchas gracias por su atención, muchas gracias por brindarme esta oportunidad. Les agradezco a todos por haberme facilitado y hacerme llegar a ellos, ¿no? Muchas gracias, Leslie. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en el programa. Gracias, doctor Cadenías. Cadenías. Muy amable, gracias. No te pierdas de la sintonía de Entérate con Leslie. Ya volvemos.
Bienvenidos a Entérate con Leslie.